Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos una vez más a las clases de joyería. El día de hoy vamos a darle continuación a Introducción a la Metalurgia, sería el módulo 2 de Metalurgia. Vamos a hablar un poquito de principios de termodinámica, fundiciones en moldeo en verde y tierras de taller. Entonces voy a desactivar el video, ya saben, como siempre, para que puedan ver ustedes la presentación. Voy a compartir con ustedes esta pequeña plática. Muy bien. Como siempre, confírmenme si pueden ver la presentación. Sí, profe, sí se puede. Excelente. Muchas gracias. Vamos a comenzar con esto de introducción a la metalurgia. Recuerda desactivar tu micrófono para que no nos genere problema. Gracias. Entonces, pues bueno, regresando al módulo 2 de metalurgia, pues recordemos que esto de la metalurgia es algo antiquísimo. O sea, desde antiguas civilizaciones ya trabajaban lo que es la extracción de los metales y su fabricación. Recuerden que la metalurgia es la industria de extraer metales y pues también es un arte, ¿no? El arte de transformarlos para obtener de ellos un beneficio. Pues en ese sentido, pues viene desde la antigüedad. Y pues no solamente ha sido para la fabricación de objetos ornamentales, ya hoy en día pues hasta para las monedas, ¿no? Eso también tiene que ver. Que para aquellos que no sepan, la parte que estudia la parte del dinero como ciencia o como tal es la numismática. La numismática se encarga del estudio de las piezas pues fiduciarias en curso legal o en desuso, con las monedas y el papel moneda. Pero bueno, vamos a dar una introducción rapidísimo de termodinámica. Sonará muy complicado, voy a ser muy breve para también no aburrirlos y no saturarlos de información. ¿Qué es la termodinámica? Para empezar, es una rama de la física y estudia la relación entre el calor, la fuerza aplicada o el trabajo y la transferencia de energía. Es básicamente eso. En otras palabras, pues es una ciencia que estudia energías en un sistema y sus transformaciones. ¿Y para qué nos sirve esto? Sirve para conocer la viabilidad de que ocurran ciertos fenómenos o no. Para eso sirve la termodinámica, para de predecir si va a ocurrir algo o no va a ocurrir. Eso es lo que nos sirve la termodinámica. Ahora, viendo esto, aquí tenemos un pequeño diagrama, pues vean, es una especialidad que estudia también las variaciones de la transferencia de energía, tiene que ver con la temperatura y el calor, ahorita les explico qué es esto, y sus variables que son como más trascendentes son la masa, la presión y el volumen. Entonces, viendo eso, pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre las propiedades termodinámicas. ¿Qué es una propiedad termodinámica? Son aquellas características medibles de la materia, ¿sí? En el caso de la materia, es todo aquello que podemos medir en ese entorno físico donde se encuentra, ¿sí? Y esto nos permite, pues, analizar los cambios de energía y predecir los comportamientos. ¿Cómo se clasifican estas propiedades? Se clasifican de dos maneras a grandes rasgos, que son las propiedades intensivas y extensivas. ¿Qué es esto? Todas aquellas propiedades que son intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia de un sistema, o sea, de la masa. Y las extensivas dependen del tamaño del sistema, o en este caso de la cantidad de materia. Es lo único. Unas dependen de la masa, otras no dependen de la masa. Ahora, ¿cómo puedo darles yo un ejemplo de esto? Imaginen que tenemos por ejemplo, un globo. Mientras más lo infle yo o más lo llene, por ejemplo, con agua, su peso va a cambiar, ¿no? En este caso, la masa y el volumen están en función de la masa. Entonces, esto sería un tipo de propiedad extensiva, ¿sí? Por el contrario, la temperatura, que es algo que nosotros podemos medir, así tengamos un globo muy pequeño o muy grande, la temperatura va a ser la misma, no importando la cantidad de materia. Lo mismo pasa con la densidad. Podemos tener un material que sea muy denso o muy ligero, pero la temperatura va a ser exactamente la misma. Y bueno, en este caso la densidad también es una propiedad intensiva, no depende de la materia. Imaginen que yo tengo una pelota chiquita de unicel y una muchísimo más grande. Ambos materiales van a tener la misma densidad. Entonces no importa aquí la cantidad de materia. Entonces, espero que eso haya quedado
Que eso haya quedado claro. Y bueno, hay algunas variables que siempre se mantienen constantes en algunos procesos termodinámicos. En este caso, los isométricos, los isotérmicos, a la misma temperatura, al mismo volumen, isobáricos, que es a la misma presión, y uno que es un poquito más complicado, con el cual no me voy a meter, que es el isoentrópico. La entropía es una medida que tiene la termodinámica para medir el caos o el desorden de un sistema. Con eso nos vamos a quedar de momento. Ahora vamos a hacer una recapitulación sobre lo que es la masa y el peso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es aquella acción de la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, esto es recordando, nosotros podemos tener una manzana que tiene la misma masa aquí en la Tierra como en la Luna, pero van a tener diferentes pesos por acción de las diferentes gravedades que existen en cada uno de los sistemas. Entonces, es la diferencia entre la masa y el peso. Ahora, también tenemos lo que es la presión. La presión es otra magnitud que mide la proyección de fuerzas por unidad de superficie. En este caso es una fuerza por la unidad de área y sirve para caracterizar cómo se determina una fuerza resultante. Recuerden que hay presión atmosférica, presión hidrostática y puede haber también presión metalostática. Por eso es que lo estoy metiendo en este ejemplo. El volumen, rapidísimo, es una magnitud métrica y la definimos como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, longitud, ancho y altura. Básicamente es el espacio que ocupa un cuerpo. Ya lo he comentado en otros videos. Lo comento nuevamente también para aquellas personas que son nuevas y que están viendo estos videos por primera vez y puedan seguir el hilo de todo lo que es esta sesión. Ahora, temperatura. Temperatura, pues es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. Recuerden que lo que es la energía, en este caso termodinámica, son la fricción lo que produce ese cambio de temperatura. Mientras más caliente esté un objeto, sus moléculas están vibrando con mayor intensidad y la fricción de esas vibraciones es lo que produce esa temperatura. Entonces, hay conceptos que vienen aquí muy relacionados que quiero mencionar, como la capacidad calorífica, y esto indica la mayor o menor dificultad que presenta un cuerpo para experimentar cambios de temperatura al suministro de calor. En una forma más rigurosa es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia en una unidad de temperatura. Imaginen esto, incluso tienen en casa ollas, habrá ollas, por ejemplo, de aluminio que cuando ustedes la ponen a la estufa calientan de volada y tendrán a lo mejor algunas otras como tipo acero, de esos que son para parrillada, que tardan más en calentar, pero también conservan más tiempo el calor. Entonces, eso tiene que ver con la capacidad calorífica. ¿Cuánta energía necesitas para elevar la temperatura de una sustancia? Densidad, ya también hemos hablado de la densidad, es el grado de compactibilidad que tiene la materia y pues recuerden que es la resultante de dividir la masa entre el volumen que ocupa. Aquí tengo yo esta tabla que encontré en internet, me parece muy interesante para que puedan tener una mejor concepción de la densidad. Tengo yo 1 kilogramo de cada una de estas diferentes sustancias. Lo interesante de esto es que cada una tiene un diferente volumen, pero todas pesan lo mismo. En el caso del oro, es más denso y entonces ocupa un menor volumen. En este caso, 19 gramos sobre centímetro cúbico. Quiere decir, en el caso del oro, que si yo tengo un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ese cubito va a pesar 19 gramos. Pues si yo tengo un cubo de hierro, ese va a pesar 7.8 gramos. ¿Sí? Lo podemos hacer a la inversa con mismos volúmenes y es exactamente lo que tengo aquí. Miren, 1 centímetro cúbico de corcho pesa menos de 1 gramo. 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Es una constante. En el caso, el agua es un punto de referencia y el plomo, ese mismo cubito, los 3 cubos, pues pesan diferente porque tienen diferentes densidades. Ahora, quiero hacer un hincapié en la diferencia entre calor y temperatura, porque son conceptos que están íntimamente relacionados y sin embargo suelen confundirse. El calor lo vamos a definir como el intercambio de energía entre cuerpos, o sea, la transferencia, ¿sí? Y es una transferencia térmica que fluye de un cuerpo a otro con mayor temperatura, de uno que tiene menor a uno que tiene mayor. Solamente tratan como de igualarse. Y la temperatura
La temperatura como tal es la medición de ese calor que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, recuerden, el calor es la transferencia, ¿sí? La transferencia de energía, y la temperatura es la magnitud con la que nosotros medimos esa vibración de moléculas. Y ahí tenemos algunos mecanismos de transmisión del calor. Recuerden, para este tipo de prácticas ustedes necesitan tener protección, necesitan tener unos guantes de carnaza, unos botas o zapatos industriales cerrados, si no tienen, con que sean zapatos cerrados, un peto o una pechera, y máscara, lentes para soldar. Recuerden que la protección es muy importante, sobre todo si ustedes van a trabajar esto en casita, pues les pido que sean conscientes. Lo mismo, que al menos tengan un extintor en casa y que sepan utilizarlo. Es importante que sepan utilizarlo, no solamente que se vea bonito y que digan, tengo seguridad. Busquen también la forma de saber usarlos, ¿no? Y bueno, algunas herramientas que vamos a utilizar para la práctica del siguiente video van a ser los sopletes. Ustedes ya los conocen, hay de diferentes combustibles. Vamos a utilizar en la siguiente práctica uno de propileno, que es el tanque negro, pero pueden utilizar otro que sea el de butano propano, o incluso el de oxígeno acetileno, que es el más costoso y también es el más efectivo a la hora de fundir. Los chisperos, como siempre, los utilizamos para prender la llama de nuestro soplete. Utilizan una aleación de magnesio aluminio o magnesio boro, o incluso los tres, y son las mismas chispas que tiene un encendedor, solo que de manera profesional para un soplete. También vamos a utilizar copelas de barro. Recuerden que estas copelas son de materiales refractarios y que previamente tienen que estar vitrificadas o curadas con polvo bórax. En otro de los videos también comento cómo hacer este curado de copelas. Tenemos también las pinzas para fundición o pinzas de crisol. Si no tienen de ese tipo de pinzas en casa, pueden utilizar unas pinzas de tenaza de pan, o estas para los tamales, sirven perfectamente bien para los trabajos. Incluso en los videos he llegado a ocuparlas. Y recuerden, también necesitamos un calibrador, un pie de rey o un vernier. Es para hacer las mediciones de nuestros objetos. En este caso, solamente vamos a diseñar una moneda muy sencillita, o incluso un anillo. Con eso es más que suficiente para que empiecen a hacer sus prácticas. Es importante que también tengan una báscula digital para saber la cantidad de materia que van a utilizar, en este caso de plata o de cobre, para hacer su diseño, y unas pinzas de soldar o unas pinzas de baquelita. Esto para que puedan manipular las piezas cuando estamos haciendo los tratamientos térmicos, ¿sí? Adicional a eso, vamos a tener una pequeña cajita de fundición que también le conocen como tortugas, que es donde vamos a hacer nuestros modelos en moldeo en verde o moldeo en tierra, y vamos a hacer un molde de tierra con los principios de presión metalostática. Ahora, ¿qué es eso de la presión metalostática? Aquí tenemos un vaciado lateral de un metal. Principalmente se utiliza para siderurgia, en hierros, y también para lo que son aluminios, pero también lo vamos a utilizar nosotros para metales base cobre, en este caso en miniatura. Es una microfusión o una microfundición. En este proceso en particular, la colada de metal fundido debe de considerar un excedente de metal con la finalidad de llenar completamente el espacio hueco del molde. Entonces, este fenómeno es el que vamos a llamar presión metalostática. Entonces, necesitamos calcular más metal del que nosotros necesitamos para llenar ese volumen, con la idea de que todo llene completamente. Sí, esa es la presión metalostática. Y bueno, aquí tenemos también las fundiciones en tierra, ¿no? Este proceso lo definiremos con lo que es un moldeo en general. Primero se hace un moldeo en tierra, o en este caso es tierra de fundición, a partir de un cuerpo rígido. En las industrias lo hacen ya con moldes prefabricados de madera o con unicel incluso, y con esos moldes ya hacen, pues, caso, la reproducción del diseño directamente sobre la arena para hacer los vaciados. Esto nos va a generar un molde negativo, ¿sí? Generando el espacio hueco similar a lo que es la cera perdida. Y posteriormente, pues, se vierte el metal líquido en el molde, y hay que esperar a que solidifique para que tenga la forma prevista. Ahora, en el caso de la tierra para fundición,
pues la tierra de moldeo es una mezcla que usualmente tiene arena silicia o de sílice, que tiene cuarzo en un alto porcentaje y aglutinantes como la arcilla. Comúnmente se utiliza como aglutinante la bentonita, que es una sustancia que absorbe humedad y que permite tener cierta permeabilidad o compactabilidad. Es importante que la arena tenga esta propiedad de compactabilidad para que adquiera esa forma y no se deshaga. Y bueno, este tipo de tierras pueden tener otros elementos como elementos óxido de hierro, hidróxidos, carbonatos, minerales arcillosos, como por ejemplo el feldespato, que es un tipo de mineral. Ahora, en el caso de la tierra para fundición, ya les comenté una de las características, pero los requisitos así exprofeso para la tierra es que deben de ser plásticas, es decir, deben que ser fáciles de deformarse o cambiar de forma, como si tuviéramos una pasta similar a un Play-Doh, por ejemplo. Tienen que tener una cohesión y resistencia óptimas para reproducir el moldeo y conservar la forma después de que extraen el mismo. Para eso son los aglutinantes que les estaba comentando. También tienen que resistir temperaturas elevadas, tienen que permitir la rápida evacuación de aire contenido en los moldes, o sea, debe de tener cierta porosidad. Y finalmente, tienen que disgregarse fácilmente para permitir la extracción y el pulimento de piezas. Es decir, cuando terminamos de hacer la fundición, tenemos que otra vez poder deshacerlo sin problema para extraer nuestra pieza. La ventaja de estas tierras de fundición es que se reutilizan una y otra vez. Esto es un proceso que me gustaría decir muy práctico, aunque tiene limitantes, por supuesto. Pero para modelos sencillos se puede utilizar una y otra vez lo que son los moldeados. Ahora, para estos procedimientos, pues, o previo a lo que es el modelado, ustedes tienen que hacer un tamizado, que pues básicamente es pasar a través de un colador para cernir esta tierra de taller y dejarla súper tersa. Y bueno, vamos a tener que depositarla sobre un molde o una caja. Hay personas que lo hacen en latas, como en el video, en la imagen que tenemos aquí. Y tenemos que empezar a hacer la compactación o el apisonamiento. Incluso es con golpes repetidos. Hay ya máquinas en la industria que son apisonadoras. Hay personas que lo hacen con un martillito o con una maderita y queda bien. La idea es que tenga buena compactabilidad. Y ya después de hacer ese proceso de modelado, poner la pieza, poner la segunda parte, se hace por mitades, y así como tienen la imagen, hacerle una especie de introducción para lo que es el vaciado o la colada, y posteriormente llenar el molde para previamente fundirlo. Entonces, si se dan cuenta, es como muy sencillo. Una vez que ya tienen este molde, lo cierran, procedemos a la fundición del metal, se vacían, esperan unos segundos a que solidifique y empiezan a deshacer otra vez su tierra buscando el metal. Esa tierra se vuelve a cernir y les vuelve a funcionar perfectamente para otras fundiciones. Después recuerden su pieza, hay que someterla a un recocido. Ya hablamos de tratamientos térmicos en la clase pasada. El recocido es principal para que tenga propiedades más plásticas o más deformables y que no se nos vaya a quebrar. Y posteriormente pasamos a cortar la pieza, a desbastarla, lijarla y finalmente terminarla o pulirla. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión de manera práctica. Ahorita se los comento de manera como muy teórica. Aquellos que están conmigo en las clases, en los grupos de WhatsApp, tienen los manuales de metalurgia que les pasé. Si alguien está interesado, también nos puede contactar y con gusto yo les puedo ir compartiendo este tipo de materiales y puedan empezar a hacer sus propios proyectos. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos como siempre en estos videos. Como siempre es un gusto y pues espero verlos en la siguiente sesión, en la sesión de práctica.